contestación de nuestra pregunta. La contestación permite que la palabra sea provechosa a Dios y que nosotros podamos completar la obra con nuestra voluntad, depositándola en ti, Dios. Te pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bien, hermanos, buenas tardes. Todavía estamos en torno a los festejos y celebraciones de la Navidad. Yo creo que todavía usted se encuentra alguien a quien no ha visto y le da su abrazo de Navidad. Espero que sí. Y le dice felicidades, feliz Navidad. Y algunos hasta se nos va la lengua y decimos feliz año y que todavía no llega el fin de año. Pero seguimos celebrando la Navidad. Sí, y bueno, ya el martes en la predicación compartía con usted acerca de la historia, de la realidad de esta historia de la Navidad, que más que un recuerdo o un arbolito o un nacimiento o todo lo que encierra la Navidad, lo importante es, y la razón de la Navidad es el Jesucristo viniendo a esta tierra con propósito, ¿sí? Y es importante para el creyente, para el Hijo de Dios, tomar en cuenta la razón principal de la Navidad y compartirlas. La gente celebra la Navidad, el mundo, casi el mundo entero la celebra, pero ¿cuántos realmente conocen la verdadera razón de la Navidad, la verdadera historia de la Navidad? Y a mí me parece que esto de la Navidad, pues de la verdadera razón de la Navidad, es una urgencia, que la gente sepa. De hecho, el sermón de hoy le puse como, le das el siguiente, la urgencia de la historia, y en mayúscula, la historia, la verdadera urgencia de compartir esta historia de la Navidad. Porque vamos a aprovechar este tiempo para compartir del Señor Jesucristo, porque toda la gente está sensible, toda la gente tiene en su vida el nacimiento. Es un momento importante para llegar y compartirles del Señor. Regularmente, cuando nos suceden cosas extraordinariamente buenas o incluso extraordinariamente malas, nos sucede a nosotros o a otros, pareciera que hay una urgencia por platicarlas. El año pasado, en diciembre, me saqué un carro. Y hace un año y todavía lo sigo diciendo. Cualquiera que reciba algo así, que tiene alguna situación extremadamente buena, pues como que dan ganas de platicarla. O incluso con cosas malas, sí, de uno de otro, pues como que nos dan ganas de platicarla. Y se nos cuesta en la sábana platicar. Tapa la boca porque quiere salir, pero no quiere decirlo. Cuando urge decir algo, pues dan ganas. Incluso hasta cambia el tono de voz, la velocidad, la respiración. ¿No ha visto cuando llega alguien a platicarle algo urgente? Hasta se agachan y fíjate, o sea, todo cambia. Sí, los ojos se saltan, la boca se alarga, sí, el cuerpo se encorva como para agarrar y que salga todo, porque platicar y buscamos saber que está, ven para platicar. ¿Qué sabes? ¿No ha visto gente así? Que le urge, de repente van con el doctor, el matrimonio, y están con deseos de un embarazo y salen gritando del consultorio, estamos embarazados y a todo el mundo quieren decirle, porque urge platicar esa historia, por la urgencia de que la gente sepa lo bueno que me está pasando. ¿No le parece a usted que la historia de Navidad urge platicarla, que la gente necesita, más cuando vemos un mundo allá afuera que se está destruyendo? La historia del nacimiento de Jesús, del propósito de su venida, de su amor y su misericordia, de la situación que la humanidad vive, condenada obviamente por el distanciamiento y la enemistad que el pecado ha hecho entre Dios y los hombres, pero extraordinaria y maravillosa misericordia de Dios mostrado a la humanidad para redimirla. ¿Saben que es una historia que vale la pena contarla? Y no solo vale la pena, sino que urge. Ardía conmigo, urge. Yo, urge de veras, como para salir de aquí haciendo como ambulancia llegando a predicar el evangelio, porque urge, la gente allá afuera se está muriendo, está perdiendo, vive en oscuridad y nosotros tenemos la historia. Urge platicar la historia, y en todo lo que representa la Navidad, hermanos, vemos la redención de parte de Dios de la humanidad, la salvación de cada hombre y cada mujer, y esto representa una urgencia de llenar la tierra de la historia de Jesús. Una urgencia de llenar la tierra de Jesús. En un mundo en el que vivimos como en una sociedad donde la moral se ha ido degradando, donde lo que antes era malo y la gente lo consideraba incluso pecaminoso, ahora lo consideran bueno. Y hasta lo consideran intolerantes cuando rechazamos la idea del aborto, de la homosexualidad, que la sociedad lo está permitiendo y la Biblia dice que eso es pecado.
y la sociedad lo está haciendo que lo veamos normal. La moral se está desvirtuando, pues en este mundo vivimos donde las familias se están desintegrando, donde los matrimonios se están perdiendo el respeto y la fidelidad, donde los hijos en su rebeldía se están involucrando en de drogas, delincuencia, pornografía. Hermanos, vivimos en un mundo lleno de oscuridad, donde la corrupción y la degradación están acabando con la creación de Dios. Es por eso que urge platicar la historia. Quiero que vayamos a un pasaje en Hechos 8. Hace rato leímos Juan 3, del 14 al 21, quiero que vayamos a Hechos 8 porque veo ahí una historia, ¿sí? Donde yo encuentro, ¿sí?, 3 urgencias de que esta historia sea conocida. Hechos 8, y quiero que lo tengan ahí en su Biblia. Hechos 8, versículo del 26, dice la palabra de Dios. Hechos 8, versículo 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: y podré si alguno no me enseñare, y rogó a que se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, pero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. A su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra a su... Respondiendo, te digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde la escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro, dieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso camino. Pero Felipe se entró en Azot, pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿No ven aquí la urgencia de la historia? Vamos a ver el contexto. Felipe es uno de los 7 diáconos mencionados. Fue uno de los 7 diáconos, uno de los que se observaban en él cualidades que no cualquiera tenía. Es decir, que para ser diácono en ese tiempo buscaran en Dios 7 para un testimonio lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, y en Felipe encontraron estas cualidades. Felipe era un hombre con otros 6 se les habían mesas, es decir, atender las necesidades en aquel tiempo de las viudas de los griegos y de los hebreos, y así mantener la unidad y la armonía de los discípulos, evitando la murmuración, porque sucedió eso. Empezó a haber murmuración, que por qué las viudas de los hebreos eran atendidas, de los griegos no, y todo esto pues como que empezó a causar alguna dificultad en la que se reunía. Entonces nacen de ahí lo que son los diáconos. Y este hombre, dirigido por el Espíritu Santo, Felipe, dice la Biblia que fue llevado al camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto, para que se encontrara con un hombre como cualquier otro, en una situación de urgencia, como cualquier otro, a enfrentarse a la historia de la Navidad. Porque si ustedes se dan cuenta en el pasaje, lo que le platicó Felipe el eunuco fue la historia de la Navidad. Fue el nacimiento de Jesús viniendo a la tierra con un propósito redentor para la humanidad, donde el hombre no podía salvarse solamente a través de Jesucristo muriendo en la cruz y resucitando. Y Felipe le platicó la historia de la Navidad al eunuco. Este hombre era como cualquier otro, necesitaba conocer el verdadero significado de la Navidad. El etíope, el otro personaje de esta historia, eunuco, dice la Biblia que era un funcionario de Candace, reina de los etíopes. Este hombre estaba sobre sus tesoros y ha venido a Jerusalén para adorar. Este hombre era un etíope. Etiopía es por allá, dedicado desde su pubertad a permanecer en el palacio, viviendo y trabajando para la reina, porque los eunucos eran seleccionados desde antes de que entrara la pubertad.
porque ahí les hacían alguna operación donde les quitaban su sexualidad y le dieron todo ese desarrollo hormonal para que permanecieran sin esa situación hormonal de deseo. Por eso eran eunucos. Este hombre desde su preadolescencia fue dedicado a ser eunuco y estaba trabajando en la reina con sus funciones de eunuco, que eran los que cuidaban las damas. Bien dice el pasaje que este hombre estaba administrando los oros de la reina. Era un africano etíope eunuco. ¿Sí? Dice la Biblia que había venido a Jerusalén para adorar. Creemos por lo que dice la Biblia que además era un creyente de las Escrituras porque las venía leyendo. Creía en el Dios Todopoderoso a quien él, el eunuco, no conocía personalmente. Si ustedes leyeron el pasaje y lo leyeron ahí en la Biblia, este hombre eunuco dice que venía de adorar, o sea, él fue a adorar y venía leyendo la Escritura. Era un hombre que seguramente tenía religión, tenía sus creencias, tenía religiosas, pero no conocía de manera personal al Dios verdadero. Por eso es que le urgía a este hombre conocer la verdadera historia. No conocía personalmente a Jesús, al Dios Todopoderoso, pero existía en él, en su corazón, una necesidad, la urgencia con el corazón de cualquier ser humano de conocer al verdadero Dios y entrar su presencia en nuestras vidas en una relación personal con él. El hombre dice la Biblia que iba a Jerusalén a adorar. Dios está, ¿sí? Esa es la historia, ese es el contexto, ¿sí? Donde dos hombres, Felipe, conociendo la historia, y otro hombre que conocía, que tenía religión, pero sin embargo no tenía la experiencia personal de conocer a Dios, a Jesucristo, hasta que otro hombre vino y le predicó, le habló del Señor. Y vemos la urgencia, porque si ustedes ven la Escritura, dice la Biblia que un Señor habló a Felipe: levántate y ve hacia el sur. Felipe sintió la orden y el mandato de parte de Dios que le dijo: levántate y ve y predica, porque urge. Repita conmigo otra vez: urge ir y predicar. La primera, yo veo tres urgencias. La primera de ellas es que urge con la verdadera razón de la Navidad. La Navidad no es todos estos festejos y los regalos y los abrazos, que qué bonito, qué bueno, pero la razón verdadera de la Navidad es que Jesucristo vino aquí al mundo redención, a traer la salvación al mundo, a limpiar al hombre y la mujer de sus pecados y restablecer la relación con él a través de la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz. Jesucristo murió, resucitó, y eso nos da la seguridad de que Cristo vive y mora en nuestros corazones y Él quiere salvar a la humanidad. ¿O no? ¿Sí? A ver, digan amén. La urgencia de conocer. Este hombre era un creyente, tenía la Escritura, acostumbraba a ir a adorar al templo a donde él iba, pero lo hacía en Jerusalén. Es decir, este hombre tenía religión, estaba seguro, y además seguramente que la practicaba y obedecía. Era un hombre que tenía su religión, la practicaba, tenía sus costumbres, sus hábitos, sus creencias, como muchos de nosotros. Pero le urgía conocer la verdadera historia de la Navidad. Este hombre venía leyendo la Escritura, pero mientras él leía la Escritura, un ángel del Señor, el Espíritu Santo, moviendo a Felipe para ir a predicarle, porque había urgencia que este hombre eunuco conociera la verdadera historia, y Felipe se la platicó. Felipe le platicó la historia acerca de quién era el verdadero Dios, acerca del Mesías. Dice la palabra del Señor que estaba leyendo al profeta Isaías y le dice: Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre dice: pues no entiendo, no hay quien me explique. O sea, ¿cómo puedo entender si no hay quien me lo enseñe, no hay quien me lo dé a conocer? Y viene ahí el pasaje que estaba leyendo y hablaba de Jesús, del Cordero de Dios, del sacrificio que Jesús hizo de venir al mundo para redimir al pecador. Dice el versículo 34, entonces le dice, bueno, Felipe, el eunuco le dice a Felipe: pues dime, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces cuando Felipe dice que el 35, que abriendo porque había urgencia de que este hombre conociera el Evangelio, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio. ¿Quién? De Jesús. Le anunció la Navidad. Le dio a conocer la verdadera razón de la Navidad, la urgencia de que la gente la conozca. La gente tiene religión, pero no conocen al verdadero Dios, no tienen una experiencia personal con Él. Por eso es necesario que conozcan la verdadera razón de la Navidad. Esa es la primera urgencia, dar a conocer el Evangelio de la Navidad.
de conocer que Jesucristo quiere tener una relación personal e íntima contigo. No quiere que no sepas de oídas, sino que conozcas la razón verdadera de la Navidad. La otra urgencia que veo en el pasaje, sí, la urgencia de experimentar la Navidad, porque hermanos, y sabemos que la mayoría de la gente, sobre los que conocemos y los que serán la Navidad, conocen la historia. Y si le preguntamos a la gente por qué nació Jesús, la mayoría te va a decir esto: porque vino a morir por nosotros. Eso lo sabe la gente, conocen la historia, pero urge experimentarla. No es lo mismo conocerla que experimentar. Este hombre eunuco, por lo que vemos, él conocía de las escrituras, conocía que había un Dios verdadero, iba, adoraba, sabía, pero no había experimentado la verdadera razón de la Navidad, a Jesucristo en su corazón. Hace rato leímos por ahí en Juan 3 en adelante, dice el versículo 14, voy a leer unos versículos, dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque tan era Dios al mundo que su Hijo unigénito, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto es que el mundo necesita conocer: la verdadera historia de la Navidad, el nacimiento, la venida de Jesucristo aquí a la tierra, ¿sí? A levantarle, así como la gente del desierto, el hombre levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda. Eso es lo que hay que comunicar, la gente debe saber. Esa es la buena noticia. Pero además de conocer la historia, es importante experimentarla. Vemos, siguiendo el pasaje de los Hechos, ¿sí? La urgencia de experimentar la razón de la Navidad, ahí en el pasaje de Hechos 8, versículos 36 y 38. Sí, si usted lo tiene ahí en su Biblia, dice la palabra de Dios: yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y después dijo: creo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí la historia está muy resumida, pero ¿qué creen que pasó en el corazón de este hombre eunuco? Escuchó la historia, la conoció, el eunuco no nomás conoció la historia, sino que además experimentó la razón de la Navidad, experimentó a Jesucristo en su vida, tanto que le dijo: detén el carro, aquí hay algo que impide que yo sea bautizado. Y dice Felipe: ¿quieres de todo corazón? Si has experimentado en tu vida la razón verdadera de la Navidad, bien puedes. ¿Y qué dijo el eunuco? Creo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Experimentó el eunuco la presencia de Jesús en su vida. O sea, no solo quedó en el conocimiento de la historia, sino que además él entendió la urgencia de experimentar en su corazón la presencia de Jesucristo, y lo hizo. La misma historia de Jesús te lleva a tomar una decisión, si la platicas, si la escuchas. Seas creyente o no seas creyente, la historia te hace tener que responderle. Jesucristo vino a relacionarse con nosotros. Él quiere que experimentemos diariamente su presencia en nuestras vidas. Tú lo estás experimentando, tú conoces la historia. ¿Sabes a qué vino Jesús? ¿Sabes lo que él hizo aquí? Sabes que se fue y promete el Espíritu Santo. Sabes incluso como hijo de Dios que tienes el Espíritu Santo, pero lo estás experimentando día con día en tu vida, esta historia. ¿Cuánto urge que los cristianos estén experimentando la verdadera historia de la Navidad en sus vidas? Que Cristo esté revolucionando, esté transformando las vidas para poder decir que que la gente vea esa experiencia de Cristo en nosotros. 3, vámonos a Juan 3, 18 al 20. Dice el pasaje: el que en él, la presencia de Jesucristo en su vida, el que en él cree, dice el pasaje, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice el pasaje de Juan 3, 18, y me faltó el 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El que en él cree no es condenado. Por eso es la urgencia de la experiencia de la verdadera razón de la Navidad. El que no experimenta la razón de la Navidad, a Jesucristo en su vida, dice el pasaje, es condenado.
El que en él cree, dice el pasaje, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿No urgirá la noticia? ¿No urgirá platicar de la Navidad? Porque el que no cree es condenado. Toda la gente que no ha creído es condenada. Pero dice el pasaje que el que en él cree, el que experimenta, el que entiende la urgencia de experimentar a Jesucristo en el corazón, dice la Biblia que no es condenado. Y otros pasajes dicen que el que cree en él, Dios le da vida eterna. Lo vemos en Juan 3:16. Porque de tal manera ve Dios al mundo que vino Jesús enviado por el Padre a nacer aquí en la tierra, que es la Navidad. Y Él vino a salvar para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahí viene la urgencia, porque el que no cree se pierde y el que cree no se pierde, sino que tenga vida eterna. ¿No urge platicar esta experiencia? Aprovechemos estas fechas. Cuando vayamos a compartir, contemos la historia, contemos nuestra experiencia para que otros también la experimenten, porque esta es la segunda urgencia, ¿sí? De experimentar la historia. Después de conocer la historia, de encontrarse con el verdadero sentido de la Navidad, tomó este hombre, eunuco, la decisión de aceptar el amor inmerecido del Señor y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino al mundo porque me amó. Reconozco que soy pecador y que he vivido distanciado del Señor y creo en Él y le acepto como mi Salvador. Y le dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Creo. ¿Y qué sucedió? Se bajaron del vehículo. ¿Sí iban en vehículo, no? ¿Un carro? En una Hummer, ¿sí? Urge experimentar la historia, ¿sí? Se reconoció pecador y entonces el eunuco recibe y experimenta la verdadera historia de la Navidad. Tercera urgencia. No solo urge conocer la historia, sino que además urge experimentarla y además urgencia al anterior. Bueno, me faltó ahí, no es experimentar porque ya urge vivir. Si puedes modificarla ahí para ponerle, urge vivir la razón de la Navidad. Porque hermanos, no podemos dudar que como cristianos, cuando aceptamos a Cristo, experimentamos la razón de la Navidad, experimentamos la salvación de Jesucristo, experimentamos su presencia en nuestras vidas. Pero a la fecha, ¿vives día con día la razón de la Navidad? A lo mejor lo experimentaste, pero has dejado de vivir esa experiencia, de vivir día con día con el Señor, con la Navidad. Si alguien puede, ahí estaba, ¿o tú lo modificaste? Gracias, Samantha. Hermanos, urge vivir la historia. Qué bonita experiencia cuando aceptamos a Cristo. Pero qué mejor que sigamos viviendo la historia de la Navidad, viviendo a Jesucristo en nuestras vidas, mostrado a la humanidad a través de nuestras acciones, que nuestra familia vea en nosotros la vivencia de esa Navidad. Usted con toda razón le puede decir a su hijo, feliz Navidad, feliz nacimiento de Jesús, y él te va a decir, pues, ¿cuándo nació en tu vida que no lo he visto reflejado en tu proceder para conmigo? En la manera como le hablas a mi mamá, a mi hermano. ¿Dónde está esa Navidad? Por eso urge vivir la Navidad. No nomás es conocer o experimentar, sino vivirla día con día. Dice el pasaje ahí en Hechos 8, el 39 y 40, la respuesta y lo que sucedió después. Dice que cuando subieron del agua, el Espíritu arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. A partir de ese momento, la vida de este eunuco se revolucionó y siguió gozoso su camino. ¿Por qué? Porque no solo conoció la historia, no solo experimentó, sino que además empezó a vivir la verdadera razón de la Navidad. Nos vamos a Juan, porque también Juan dice en el versículo 21 de Juan 3, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando vivimos esta historia de la Navidad, cuando vivimos a Jesucristo constantemente en nuestras vidas, estamos anunciando la luz de Jesús, estamos irradiando, emanando, ¿qué otro sinónimo hay? Salpicando, transmitiendo, embarrando a los demás de Jesús, pero viviéndolo. ¿Cómo puedo yo embarrar de Jesús a los demás? ¿Cómo puedo ser la luz de Jesús en la oscuridad si no lo estoy viviendo? Sí, yo creí en Él y aquí lo tengo, pero ¿lo estás viviendo? Por eso urge no solo conocer, no solo experimentar, sino vivir la Navidad. Juan 3:21 dice que el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces la gente va a creer en el Evangelio de Jesús y entonces va a celebrar la Navidad como debe ser,
pero es cuestión de que entendamos la urgencia. Dale a la que sigue, Samantha, la urgencia de la Navidad. Urge conocer la historia, urge experimentar y urge vivirla. Llenemos a la tierra con la luz de Jesús, llenemos la tierra con la vida de Jesús y combatamos las tinieblas alumbrando con la luz de Jesús. Hermanos, es la Navidad. No es un día el 24 de diciembre o el 25 y los regalos y el montón de regalos y ropa que le regalamos, no. La verdadera razón de la Navidad es Jesucristo viniendo a la tierra a salvar a la humanidad. Urge. Otra vez repitan, digan urge. Digan, me urge vivir la verdadera razón de la Navidad. Entonces, si urge, cuando algo urge, ¿no está urgido usted ir al baño a veces? Perdonen la comparación, pero se me hizo lo más semejante a correrle, porque si no, pues urge, hermano, allá afuera hay gente, tu familia, tú mismo a lo mejor, urge que experimentes y vivas continuamente la luz de Jesús en tu vida y que alumbres, que donde estés digan, ahí viene esta luciérnaga, que en el mundo tan oscuro te vean y digan, este está alumbrando y entonces es cuando la gente va a decir, quiero de esa luz, y entonces viene la historia, urge conocer la historia y compartirla, urge experimentar la historia y compartirle esa experiencia, urge vivir la historia y compartir esa vivencia de la historia de Jesús. Hermano, cierra tus ojos y platica con el Señor, analiza tu situación. Yo no sé si tú a lo mejor no eres creyente, conoces la historia, pero no has experimentado a Jesús en tu vida. Hoy puede ser el día en que tú puedas celebrar la Navidad, no solo como la celebra el mundo, sino experimentar el nacimiento y la presencia de Jesús en tu corazón. Y esta invitación es para ti que aún no has creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Seguramente tienes religión, tienes doctrina, tienes prácticas religiosas, vas a alguna iglesia. Pero esta historia es la de conocer a Jesús personalmente y experimentar su presencia redentora en tu vida. Jesús vino al mundo para salvar a todos que éramos unos pecadores. Y Él viene y quiere redimirte, quiere limpiar tu corazón, quiere ser tu salvador, pero necesitas tú reconocer que lo necesitas. Reconocer que has vivido una religión, has vivido prácticas religiosas, pero no has experimentado la presencia de Jesucristo en tu vida. Experimentar su amor, experimentar su perdón, su misericordia, donde Él toma tu corazón y lo limpia de todo aquello que ha estorbado, todos aquellos pecados, malos pensamientos, acciones negativas, ofensas que has hecho, heridas que tienes. Dios las limpia y te deja un corazón sano, limpio, para poder manifestar y experimentar y vivir la luz de Jesús en tu vida. Yo te quiero invitar hoy a ti que nunca has invitado a Jesús como Salvador. Si tú quieres hacerlo hoy, ahí en tu lugar levanta tu mano en señal de que le está diciendo, Jesús, quiero experimentar en mi vida la verdadera razón de la Navidad. Quiero recibirte como mi Señor, como mi Salvador. Quiero que seas el que gobierne mi vida. Reconozco que he vivido separado de ti. Quiero recibirte. Quiero aceptar que nazcas en mi corazón. Hoy puede ser el día en que tú puedes decir que la verdadera Navidad se dio en tu corazón. Seguramente eres creyente. Seguramente has practicado una religión de muchos años. Seguramente hace años que aceptaste a Cristo en tu corazón. Pero también es necesario y urge que vivas a Jesús en tu vida. Y esta invitación es para ti, hermano creyente, que ya creyó en Cristo, que es hijo de Dios, que eres cristiano. A lo mejor tu vida no ha reflejado la luz de Jesús porque has dejado de vivirla por diferentes causas, pero hoy es el día en que tú puedes decirle, Señor, aquí está mi vida, soy tu hijo, te conozco, te he experimentado, pero en estos momentos de mi vida no he estado viviendo tu luz, quiero vivirla. Quiero terminar este año dejando de ser una velita. Para convertirme en la luz. Mi hermano, si tú quieres hoy tomar este desafío de vivir la luz de Jesús en tu vida, ponte de pie y dile, Señor, quiero ser luz. Dile, Señor, reconozco que me urge a mí, me urge por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mis vecinos, por mis compañeros de trabajo, por mis compañeros de escuela. Me urge vivir la razón de la Navidad, vivir a Jesús, alumbrar con la luz, llenar la tierra con la luz de Jesús. Señor, te damos gracias, Padre, porque
Tu palabra es como espada de dos filos. Gracias, Padre, porque ante tu palabra tenemos que responder. No podemos quedarnos parados, inertes, sin decir nada. Tenemos que dar una respuesta. Gracias, Padre, porque tu palabra nos desafía. Porque tu evangelio nos desafía a vivir de manera urgente la historia verdadera de la Navidad. Tu palabra, tu evangelio nos desafía a experimentar en nuestras vidas la verdadera historia de la Navidad. Y Señor, tu palabra, tu evangelio, el amor de Jesús, tu presencia en nuestras vidas nos desafía a vivir la verdadera razón de la Navidad en nuestras vidas. Señor, estamos aquí en la tierra para bañar al mundo de tu luz. Y Señor, estamos aquí de pie reconociendo que nuestra luz no ha alumbrado lo suficiente. Reconociendo, Señor, que el guataje de luz que tenemos no ha sido el que debiera ser. Queremos, Señor, que sea tu luz la que alumbre nuestras vidas, que podamos ser luz en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, que podamos ser luz en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la calle, que la gente pueda ver nosotros y que esa oscuridad que se vive afuera sea bañada con tu luz. Y no permitir, Señor, que la oscuridad siga contaminando a la humanidad. Queremos cumplir con tu ministerio y el propósito por el cual existimos, Señor, y te pedimos tu ayuda, tu fortaleza, tu amor, tu dirección, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse.